anthracis, equivocadamente los textos nos dicen Bacillus anthracis responsable del anthrax o carbúnculo, y eso es falso. Bacillus anthracis es responsable de anthrax nada más. Que pueda llegar a generar una lesión denominada carbunco, correcto. Pero el carbunco no es exclusivo de Bacillus anthracis. Hay otros gérmenes que también causan carbunco. Por ejemplo, los estafilococos también pueden ser responsables de carbunco. Entonces lo correcto es ¿de acuerdo? Bien. Vamos con las características microbiológicas en primer lugar. A ver. La semana pasada les comentaba de que usualmente los gram positivos son pocos y los gram negativos son bacilos, pero sin embargo hay excepciones dentro de cada grupo. Dentro de los bacilos, que teóricamente deberían de ser gram negativos, pero sin embargo nos encontramos con gram positivos, ¿no? Los del género Bacillus y los del género Clostridium, ¿no? Y Clostridium. Estos bacilos gram positivos, a la vez yo los puedo clasificar en esporulados y no esporulados. La clase va a tratar textos sobre los esporulados. Ahora, dentro de estos formadores de esporas o esporulados, a su vez tenemos de dos tipos. Los del género, pueden ser aerobios o anaerobios. Los aerobios son los del género Bacillus y los anaerobios son los del género Clostridium. Dentro de estos Bacillus trataremos a Bacillus anthracis, responsable del anthrax, como les comentaba, y a un contaminante, usualmente de alimentos, Bacillus cereus, que también son contaminantes de piel también, ¿no? Pero principalmente lo asociamos con patologías, intoxicaciones alimentarias. Dentro de los del género Clostridium, describiremos a Clostridium perfringens, responsable de la llamada gangrena gaseosa, paralelamente también es responsable de intoxicaciones alimentarias, pero el prototipo es la gangrena gaseosa. Trataremos Clostridium tetani, responsable de tétano, y muy brevemente el Clostridium botulinum, responsable de intoxicaciones alimentarias. ¿Todo claro? Entonces, bueno, las primeras descripciones de Bacillus anthracis se la debemos entonces a Robert Koch, principalmente. Y este bacilo se caracteriza principalmente por ser un germen inmóvil, gram positivo, esporulado, aproximadamente unas 4 o 6 micras de largo por 1 micra de ancho, y dentro de sus factores de virulencia presentan dos grandes factores de virulencia: producción de toxinas, como el desarrollo de cápsula. ¿Qué era un factor de virulencia? ¿Cómo defino un factor de virulencia? La característica de la capacidad de producir daño de forma cuantitativa. Sí. ¿Y virulencia qué es? El factor de virulencia es que se puede medir. Sí, o sea, es virulencia. ¿Sí? A ver. Entonces ya lo ciertos términos. factor de virulencia es la característica que tiene un germen para producir un daño. Sí, pero no es el grado, eso es virulencia, la capacidad de patogenicidad. Factor de virulencia es la característica del germen, alguna característica que es capaz de inducir el daño. Y esa característica puede ser, como en este caso, puede ser una estructura, como la cápsula, o alternativamente algún componente químico, como en este caso, las toxinas. ¿Ya? El factor de virulencia no necesariamente es una estructura, sino que también puede pasar por algún producto químico. ¿Quedó claro? Bien. Entonces les decía de que esos son sus dos principales factores de virulencia. Bueno, además, ¿no? Yo no sé nada de microbiología, descríbeme esa microfotografía. Bacilos, correcto. ¿Esporas? ¿Cuáles son las esporas? Blanquitos. Blanquitos, ¿y por qué estarán blanquitos? Porque no se pueden venir, porque Así es. están en filas. Ah. Están en filas los bacilos.
Ya, pero usted debe estudiar microbiología, ¿cómo le llamará eso? Son cadenas. 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 Sí, pero perfecciones un poquito más finas. Serpentinas. Serpentinas. Y si fuesen cocos, Focos, en cadena, ¿cómo le llamaría? Y aquí, ¿cómo le llamaría? Los vacitos, pues, ¿no? ¿Y esa esporita dónde está? Está en el centro de la Ah, es una espora. en las puertas. O espora, como quiera llamarlo, pero ¿dónde está? ¿Cuál es su posición en el cuerpo bacteriano? En el centro. Central. ¿Lo altera la morfología del cuerpo bacteriano esa espora? No. No. ¿Gran? Gran positivo. O sea, saquen ustedes las características de una figura vale más que 1000 palabras. ¿No? El observar a los bacillus, correcto, los antraces en cadenas, usualmente lo observamos a partir de cultivos, a partir de cosas críticas bien difíciles observarlos en bacillus, ¿verdad? Por si acaso. Bien, ¿qué más? Bien. ¿Todas las especies de bacillus antraces son igualmente virulentas? No. La virulencia obviamente va a estar dada por esos dos factores que les había comentado: el desarrollo de cápsula y el desarrollo de toxinas. Pero en cuanto a las toxinas, hay bacillus que me pueden generar varias toxinas, como hay otros que no me pueden generar ninguna toxina. Si la pizarra es el bacillus, este es el cromosoma, en la producción de toxinas, esa producción de toxinas está participando un plásmido, el PXO1. Este plásmido PXO1 tiene 3 genes, o es portador de 3 genes, mejor dicho, ¿no? Un gen es codificante de la expresión de una proteína llamada el antígeno protector. Otro, el factor letal, y otro gen que codifica otra proteína llamada el factor EDM. ¿Ok? Bien. Estas moléculas de forma individual no causan ningún daño en el hueso. El problema viene cuando se asocian, ¿no? En este caso, si se asocia el antígeno protector con el factor letal, forma la toxina letal. Y si se asocia el antígeno protector con el factor edema, me forma la llamada toxina EB. ¿Se entendió? Entonces, este PXO1 puede ser responsable o portador de estos 3 genes. Ahora, ¿serán todos estos plásmidos PXO1 iguales? No. Hay ciertos plásmidos PXO1 que, por ejemplo, no me pueden ser portadores de esto. ¿Sí? Por lo tanto, esta cepa será productora de ¿qué? Solamente toxina letal. O alternativamente puede faltarle este gen que codifica la expresión del antígeno protector. Si le falta, ¿qué pasará? Obviamente no va a producir ninguna toxina, por lo tanto dejará de ser virulento. ¿Se entiende? Entonces va a depender de las alternativas del compuesto que se pueda presentar ese plásmido, ¿no? Aquí ustedes lo tienen resumido. El factor edema más el antígeno protector produce edema en el hueso. Antígeno protector más el factor letal va a producir necrosis, daño, muerte celular, ¿no? Factor edema y el factor letal falta, por lo tanto, el antígeno protector. Por lo tanto, no va a condicionar daño. Y si produce los 3, obviamente va a ser responsable de producir edema, obviamente también necrosis. ¿Sí? ¿Por qué ese antígeno protector es tan importante? Porque ese antígeno protector va a servir justamente de mediador para que el factor letal y el factor de edema puedan ingresar al interior de la célula. Esto que ustedes ven de celeste es el antígeno protector. Ese es el que se asocia a la membrana citoplasmática de la célula del hueso, ¿no? Forman un heptámero y a través de este heptámero ingresa ya sea el factor letal o el factor ED, ¿no? De entrar
son resultados. O me genera edema, o alternativamente necrosis. ¿Quedó claro? Estas especies de bacillus también pueden tener otro plasmio alternativo, el PXO2. Pero este PXO2 va a ser responsable de poseer los genes para el desarrollo de cápsulas, ¿no? Y como les comentaba en la clase de cápsulas, en este caso, Bacillus anthracis tiene una cápsula, entre comillas, atípica. No está constituida de Strang y de Levan, sino que en este caso de ácido glutano. ¿Sí? De igual forma, este Bacillus anthracis puede carecer de los dos plásmidos, por lo tanto será una cepa escasamente virulenta. Pero a la vez también, si me coloco en el extremo, también pueden haber cepas de Bacillus anthracis portadores de los dos plásmidos. En este caso, pueden ser productores de toxina edema, toxina letal y aparte de eso, desarrollador de cápsula, ¿no? Entonces hay todas esas alternativas. Por eso es que les comentaba que no todas las cepas de Bacillus anthracis son igualmente de virulentos. A ver. ¿Cuáles son las características culturales? ¿Qué significa característica cultural? En microbiología, ¿qué significa este término cuando hablo de características culturales? Hablo de características culturales no porque sea culto el término, no. Hablo de características culturales. El término cultural está haciendo alusión a características del cultivo. ¿Correcto? Bien. Bacillus anthracis es un término poco exigente. Al ser poco exigente le da la posibilidad de crecer fácilmente en distintos medios de cultivo. Tiene una tasa de proliferación relativamente muy rápida, cada 15-20 minutos se está que se divide. Es considerado un no hemolítico, por si acaso, un no hemolítico. Y las colonias asemejan mucho como si fuese vidrio limado. Incluso en sus textos también hacen alusión como si las colonias tuviesen un aspecto como de, así le llaman, ¿no? De melena de león, ¿no? Como vidrio pulverizado se presenta, ¿no? Les comento esto porque esto es un buen indicador para la evaluación inicial en el diagnóstico, ¿no? Uno ya estudiando las características culturales, las primeras características que rescatamos de ese germen, ya podemos ir orientando la sospecha de quién es que se trata, ¿no? Entonces, estas son características muy particulares de Bacillus anthracis. Bueno, ¿cuántos tipos de anthrax conocemos? Conocemos 3 tipos de anthrax, ¿no? El anthrax cutáneo, el anthrax digestivo y el anthrax respiratorio. Todo ello va a ser consecuencia, obviamente, de la vía de ingreso del patógeno, ¿no? El 95% de los casos obedecen básicamente a un anthrax cutáneo. Es el menos peligroso, ¿no? La mortalidad puede variar entre un 5 a un 20%. Pero las formas más peligrosas obviamente está el anthrax respiratorio o el anthrax digestivo. En el anthrax respiratorio, por ejemplo, puede llegar hasta una probabilidad del 85-90% de probabilidad de muerte, ¿no? Entonces es mucho más peligroso. Y esto obviamente va a depender, para que desarrolle uno u otro tipo de anthrax, va a desarrollar entonces de la vía de entrada que tiene el germen. ¿Cuál es la forma infecciosa del germen? Son las esporas. Las formas vegetativas
No. ¿Correcto? Las formas infecciosas son las esporas. A ver. Un imagen vale más que 1000 palabras. Un minuto para que me construyas un cuento de esa publicación. Bacilos y gases, en esa imagen nos muestra que están de forma vegetativa en el ambiente y que Acá. primero, sí, que primero ya la forma en espora. Ya, pero estas formas, a ver, vamos Esa a es la formar. forma vegetativa. Estas formas vegetativas que tú dices que están en el ambiente, ¿dónde están? En el aire. En la arena. No, en el aire está desigual. Dígela. No, claro. ¿Dónde están, claro? Al menos ya sabemos que están en el ambiente, ¿no? Si yo me dejo llevar en las heces, ¿no? En esas evacuaciones que ha tenido ese ganado, ¿no? Entonces, cuando sucedan esas evacuaciones, obviamente ahí se van a liberar formas vegetativas. Las heces seguramente van a ser de consistencia pastosa, pero seguramente con el correr de los días, ¿qué pasará con esas heces? Se irán desecando, deshidratando y